Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de encontrar el propósito de vida. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Estamos medio enrolladas con este tema, ¿no? Sí, tenemos un rato hablando porque este fue un tema que nos sugirieron y la verdad que es un temazo. O sea, cuando lo sugirieron yo dije, claro, ¿cómo no hemos hablado de este tema? Es buenísimo. Pero bueno, creo que de repente es un tema tan grande o un tema del cual hay tantas expectativas que uno se enrolla un poco, ¿no? Y entonces vamos a estar hablando del propósito de vida. Sí, no, es que decirlo es como bastante. Es grandísimo. Uno se siente que las palabras pesan en la boca. Propósito de vida. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Es queremos pesado. decir que vamos a hacer lo mejor que podamos y estamos seguras que seguro va a requerir una segunda parte, pero bueno, vamos a hacer nuestro best. Y también lo vamos a hacer desde la experiencia personal, que es como siempre hacemos nuestros episodios, ¿no? Desde lo que el tema quiere decir para Daniela y para mí. Exactamente, porque bueno, igual nosotras tampoco es que seamos expertas. Pero bueno, nada, la idea es también poder abarcar estos temas que ustedes nos piden y bueno, es algo que queremos siempre tener como en consideración las cosas que ustedes nos piden y nada más nos parece un tema muy, muy interesante. Yo creo que cuando la gente propone un tema, a veces lo hace como desde la angustia o desde el temor o desde que el tema me gustaría saber más o desde lo estaré haciendo bien. O sea, cuando alguien propone un tema, yo siento que es, bueno, como cuando hicimos Madres Arrepentidas, que aunque no nos los propusieron, es un tema que muchas personas estaban sintiéndose de esa forma y se estaban sintiendo, además de que se sentían así con su maternidad, se sentían avergonzadas y culpables por sentirse así. Entonces, yo creo que con este tema del propósito de vida puede pasar algo similar, porque alguien podría decir, pero bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? O yo tengo propósito de vida, o yo estoy viendo que hay libros, o sea, si tú te metes en Amazon y ves cuántos libros hay de propósito de vida, life purpose, te mueres, o sea, miles, miles, Lloras y de que todas las no. de psiquiatras, coaches, o sea, filósofos, todo el mundo escribe sobre el propósito de vida. Además, ahí también se cruza el tema del Ikigai, que es un concepto Ujú. japonés, entonces también hay miles de libros sobre el Ikigai, o sea, es como bien abrumador si uno busca ese tema. Y yo siento que puede haber gente sintiéndose, pueden haber oyentes, seguidoras, sintiendo como que, bueno, si yo no tengo un propósito o si yo no sé cuál es mi propósito, hay algo malo conmigo. Bueno, que creo que un poco esa misma cantidad como de información fue lo que nos hizo a nosotros también tener un poquito de miedo de hacer este capítulo, porque bueno, era como, bueno, ¿qué vamos a decir? No estudié lo suficiente, era como, pero bueno, al final creo que es como con el propósito que no, nunca va a ser suficiente, pues. O sea, es una cosa más como de sentirlo y de conversarlo. Bueno, es que el tema del propósito tiene implícito esto de si soy suficiente o no soy suficiente, creo yo. O sea, como que el tema de buscar un propósito de vida es como que si entonces yo no tengo un propósito, entonces mi vida no vale. ¿Entiendes? Es como que detrás de este tema yo creo que puede haber una inquietud que tiene que ver con el valor propio. Y yo la verdad es que no quiero que nadie, pues yo no quiero que yo, a lo mejor soy como muy ilusa, pero yo no quiero que nadie se sienta mal consigo mismo. Y yo entiendo que sentirse mal con uno mismo es parte de la experiencia de la vida, pero yo creo que con estos conceptos ocurre una cosa, que es que ellos deben estar al servicio nuestro y no nosotros al servicio de ellos. Es decir, son herramientas, son caminos de los que te puedes valer o no, dependiendo de cómo te hacen sentir y cómo te funciona. Sí, y creo que bueno, que también como mi propia experiencia como con este tipo de cosas es que mientras más te agobian, menos puedes como
escucharte. O sea, porque yo siento que el propósito de vida tiene mucho que ver con conocerte, con el autoconocimiento. O sea, como qué es lo que tú estás de alguna manera, qué es lo que tú sientes como un llamado, por decirlo de alguna forma, a hacer, ¿no? Porque yo creo que hay algo súper interesante que yo cuando estábamos conversando previo a esto, eh, creo que tú y yo tenemos como una visión diferente sobre este tema, ¿no? Sobre el tema Y del... eso es lo maravilloso, como muchos temas, casi todos Exactamente, los que hemos hablado, pero eso es lo maravilloso, que podemos ofrecer dos visiones distintas y que cada quien se acomode con la que le conviene o cree su propia visión. exactamente. Y creo que eso es como como porque como hay tantos libros y se ha hablado tanto de esto, yo creo que eso es como algo, como la punta diferenciadora de esta conversación con cualquier otra quizás, ¿no? Que somos dos personas que tenemos como una visión súper diferente con el propósito y las dos están bien, ¿no? Y yo siento que de alguna forma, corrígeme si me equivoco, tú por un tiempo estuviste como un poquito agobiada con ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo un tema personal con el tema del propósito, porque yo como que por mucho tiempo pensé que mi propósito, o sea, estaba uniendo, lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con cómo se usan las palabras, ¿no? Con qué significado le estás dando tú a cada palabra. Propósito, misión, significado, valor, o sea, todas estas son palabras que rodean este tema, ¿no? Y yo por mucho tiempo creí que mi trabajo, o lo que yo hacía, o lo que yo quería hacer vocacionalmente, era mi propósito. Y eso me agobiaba mucho porque yo decía, bueno, pero entonces, en el supuesto caso de que no lo logre, o que no lo logre como quiera, o que no esté sucediendo como yo me lo tengo imaginado, entonces yo fracasé. Y yo me di cuenta que unir mi identidad a algo que está afuera mío, como lo que yo hago, era un peso muy grande para mí. O sea, yo diferencio quién soy yo no, es decir, yo no mido quién soy yo por lo que yo haga. O sea, yo no soy yo porque yo soy mamá, o yo no soy yo porque yo hago este podcast, o porque yo escriba, o porque yo a mí me gusta leer. O sea, hay algo mío que está por encima de todas esas identidades, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo de alguna manera he descubierto al zambullirme en este tema. Y yo creo que es un error además ligar tu valor o es que valor y propósito pueden ser dos cosas diferentes, pero uno no puede ligar nada de su valor, si eres o no eres suficiente con lo que haces, ¿no? Porque eso es como un camino, no sé, súper fácil para sufrir, porque al final vamos a suponer que tú tienes un trabajo y ese trabajo es como lo que más te gusta en el mundo y te votan. No, no eres menos o más o menos valioso porque te votaron del trabajo, ¿no? Y eso es una de las cosas que mucha gente que migra y pierde como sus identidades laborales les cuesta mucho superar porque, bueno, tenían como todo atado a lo que hacían, ¿no? Y bueno, Uh-huh. yo creo que tú lo dices muy bien cuando dices que el propósito de la vida es vivirlo y ya, vivirla y ya. Sí, yo no sé, en alguna película o libro, ahora no puedo recordar dónde, yo escuché, debe haber sido una película o serie porque lo escuché, algo que decía un personaje que decía, el peligro de unir tu identidad a una sola cosa es que cuando esa cosa desaparece o falla, tú te quedas sin identidad. Eso es demasiado peligroso, porque entonces es como que, ¿quién soy yo más allá de esto? Y yo Totalmente. he hecho un trabajo en el que yo he separado esas dos cosas. O sea, yo sí tengo muy claro lo que yo quiero hacer vocacionalmente y lo que más me gusta hacer y los dones que yo puedo darle al mundo, pero ellos no están unidos a quién soy yo y no son mi propósito. Son algo que yo hago y que a mí me da felicidad, pero no es la razón por la que yo me despierto en las mañanas. Yo me despierto en las mañanas porque estoy aquí. O sea, mi propósito es existir. Y yo le añadiría que es existir causando el menor daño posible. Y si es posible, haciendo algo bueno. Pero ese es mi propósito. Lo demás son identidades o cosas que yo quiero hacer, pero que no hablan de quién soy yo. O sea, yo honestamente, si en este momento digo, bueno, esto que yo quiero hacer
¿qué pasa si me muero antes de que lo haga? No pasa nada. Yo no me sentiría frustrada, yo no me sentiría, o sea, me encantaría hacerlo porque es un gusto, es un placer. Pero si no lo hago, tampoco pasa nada. O sea, no, mi vida no tiene menos sentido o no tuvo menos sentido por eso. Mm. Sí, yo sí, o sea, yo sí siento que, ojo, esto todo es como muy individual, pues, y yo creo que es Claro. un tema súper individual. Sea, no es un tema de discusión de tú tienes razón o yo tengo No, razón. Es exacto, es cómo lo como, ve y interioriza cada quien y cómo lo usa cada quien para su vida al final. sí, o sea, por ejemplo, a mí, yo sí siento que yo tengo un propósito y con el que yo estoy comprometida como personalmente. em, no sé si tiene que ver con mi profesión o no, pero yo sí quiero enfocar muchas de mis actividades a eso y es a construir comunidades de mujeres en las que nos podamos ayudar las unas a las otras. Y eso sí yo lo siento como un propósito de vida y trato de que todas las cosas o muchas cosas que yo haga en mi vida vayan hacia allá porque es algo que en verdad yo siento que, que yo lo quiero hacer y que me apasiona hacer y que además, o sea, es como que lo siento demasiado necesario y es como un llamado que tengo y lo tengo como un norte en mi vida y trato en verdad de que muchas de las cosas que haga estén enfocadas en eso, laboral y no laboralmente, ¿no? Y, pero eso no es algo de que yo siento que no es algo que tú puedes forzar o que tú puedes hacer un ejercicio y decir, bueno, voy a hacer un ejercicio para encontrar mi propósito. En mi caso fue como literal un eureka, o sea, algo que de repente como que yo sentí y dije, yo esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es lo que yo quiero invertir la mayor cantidad de tiempo y yo, de hecho, a veces siento que yo no quiero hacer cosas con hombres, yo no quiero que esté hombres en Project Glam, yo, sabes, como que más bien creo que me volví como fundamentalista. Bueno, pero es tu proyecto, tú puedes decidir qué hacer con él o no. Totalmente, Hay otros totalmente. proyectos, el tuyo no es el único, o sea, tú puedes hacer con tu proyecto lo que tú quieras. Y de alguna forma, ojo, pero no es nada más con Project Glam, porque yo siento que esto también es un proyecto de una construcción de una comunidad de mujeres. Mi boletín personal es una construcción de una comunidad de mujeres. Yo siento que como que en verdad es una cosa que me mueve mucho, que tiene que ver también como con mis valores como persona, ¿no? Y eso para mí es como un norte y a mí me ayuda mucho, mucho, mucho tener eso, ¿no? Pero no es que yo un día me levanté y dije, voy a hacer 50 ejercicios para encontrar el propósito de mi vida, me voy a leer 50 libros y ahí lo voy a encontrar, sino que fue como demasiado natural. O sea, lo conseguiste viviendo. Exactamente, y lo conseguí porque era lo que o sea, como que yo no me acuerdo exactamente como el momento en el que yo lo decidí, pero sí sé que es algo que mueve demasiado mis decisiones. Yo paso por ahí mis decisiones. Es como, ok, voy a hacer esto. Esto va como o sea, esto alimenta mi propósito, alimenta este objetivo que yo tengo. Eh, y muchas cosas que no lo alimentan decido no hacerlas, porque también la vida es finita, el tiempo es finito, el día es finito. Entonces, Sí. es como, pero por ejemplo, yo leo el concepto del Ikigai y digo, no, eso es demasiado abrumador. O sea, si yo hubiese tenido que hacer Sí. ese círculo que se cruza toda la vaina para encontrar el Ikigai, yo creo que yo me Te hubiese va sentado a corriendo. llorar. O sea, me pongo a llorar, tipo, no sé, no sé, ¿sabes? Porque Pero es creo que pero hay que coach de Ikigai, o sea, eso no es una cosa sencilla, eso es una cosa súper compleja, que yo creo que quien lo quiere de verdad encontrar debería hacerlo acompañado, porque es una cosa gigantesca. claro, pero o sea, es abrumador eso. Entonces yo lo que siento es que el propósito, sí, primero no tener un propósito está bien. O sea, no. Lo que pasa es que yo sí creo que tener un propósito te ayuda a tomar decisiones, Pero es que también es como tú, porque tú estabas hablando y tú estabas diciendo un propósito, o sea, podría ser que ese no sea tu único propósito, podría No, ser no, claro, que ese sea claro. uno de tus propósitos. Entonces también cuando uno habla del propósito de vida,
al pensar en un solo, único, gigante propósito que responde a todas mis inquietudes, a todo lo que yo voy a Miércoles. hacer, mirar, respirar, pararme en la cama pararme de la cama en la mañana, No, es gigantesco. O sea, tú puedes tener varios propósitos y también pueden ir cambiando, porque somos seres cambiantes. Y lo otro que me llamó la atención cuando estabas hablando es el uso de la palabra llamado, que es otra palabra que se relaciona con este tema. Es lo mismo el llamado que el propósito. O sea, y ahí yo, y esta pregunta la estoy lanzando al aire, digamos, retóricamente, no para contestarla, sino que puede ser diferente para cada quien. no, no sé si es lo mismo. No, yo tampoco. O sea, yo creo que eso toca responderlo a cada quien. Yo, eh, o sea, tú estás hablando de tener una razón. A ver, te voy a decir cómo lo veo yo, porque para mí es diferente. ¿Por qué? Porque a mí me interesan demasiadas cosas y muchas de las cosas que me interesan son diferentes. Entonces, yo tener o sea, digamos, un propósito que guíe todas mis decisiones, creo que tengo varios, ¿no? Pero, pero no sé si como, y también van cambiando. O sea, lo que a mí me motiva en la mañana a despertarme es la vida en sí misma. O sea, a mí me gusta, no sé, o sea, ver cómo se cuela la luz por la persiana en la mañana, que tiene una forma de entrar a mi cuarto súper curiosa y cómo sentir esa luz que me pega en la piel y de repente quedarme ahí leyendo un libro, las palabras. Es una razón de vida para mí. Amo las palabras. Yo tengo la app de la... Ayer una amiga me decía, es la única persona que conozco que tiene la app de la RAE en su teléfono. Y yo que, y la Merriam-Webster también, porque me encantan las palabras. Entonces, yo digo que, o sea, para mí, despertarme en la mañana, todas estas cosas me motivan, ver el nido del pajarito que hace, y todo esto suena como muy romántico, pero no lo ha sido, porque ha sido un proceso de conocerme a mí Ujú, misma, de darme golpes con mí misma y de entender cómo quiero yo vivir la vida y cómo le funciona a Carla Candia vivir la vida, cómo le funciona ver estos temas. O sea, porque ujú. yo no estoy diciendo que mi forma sea la correcta. Yo no, o sea, yo creo que todos estos conceptos de herramientas externas tienen que ser pasados por el tamiz interno y cada quien lo tiene que absorber o adaptar como le haga bien a cada quien, como le tenga sentido a cada quien. Entonces, para mí, es esto de la vida en sí misma, ver las florecitas de los árboles, estar en mi carro escuchando música o escuchando un podcast, el olor del café. O sea, yo siento que yo soy muy o sea, a mí me gustan mucho estos placeres de la vida. O sea, yo tengo una relación un poco extraña o compleja con la vida, como todas mis relaciones, porque por un lado la amo y por otro lado me atormenta. O sea, amo estos placeres sencillos y cotidianos. Esto me da muchísima energía y me da muchísima vitalidad, pero a veces como las grandes preguntas, como estoy haciendo lo que tengo que hacer, este tipo de cosas son las cosas que a mí me atormentan en la vida. Bueno, Entonces yo trato de fijarme en lo pequeño. es que yo sí creo que esto es un tormento. O sea, si yo estaba, yo no, o sea, yo había escuchado lo del Ikigai y todas esas cosas, pero nunca me había puesto como a entenderlo. Entonces me puse a buscarlo para este episodio y dije, no, estás loca, que atormenta, que esto me atormenta horrible. Y eso que yo sí siento que tengo un propósito, o sea, que yo lo tengo claro y es algo que mueve mucho mi vida. Yo siento que abruma mucho, pero yo sí creo que yo creo dos cosas. Una, que el propósito cambia a lo largo de tu vida, porque la Daniela de 20 años no es la misma Daniela de los 40 y piensa y quiere cosas diferentes y eso está bien. Pero también creo mucho que encontrar este tipo de cosas para cada una es mucho autoconocimiento, o sea, es mucho de darte el espacio, es mucho de, como tú dices, de explorar, de hacer un montón de cosas, de que vayas por aquí no, esto no es lo que quiero otra cosa. Y eso está bien. Yo no creo que de otra forma lo puedas encontrar. Yo incluso creo que tú puedes tener un coaching de encontrar un propósito y eso que encuentras con ese proceso de coaching no sea realmente lo que tú quieras hacer, porque yo siento que eso es como que va atado a la experiencia, o sea, a que tú en verdad puedas vivir esas cosas y sentir
qué es lo que te pasa cuando las estás haciendo. Y eso no es una cosa, no es que voy a encontrar mi propósito porque esto es lo único que yo quiero hacer. Yo siento que incluso queriendo hacer mucho algo no es tu propósito. Entonces, Claro. creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Y estaba leyendo un libro que a mí me gusta mucho, porque es un libro como de autoexploración, que se llama Feminismo Terapéutico de María Fornet. Ya, yo lo recomiendo mucho porque en verdad es un libro que tiene, o sea, primero es un libro escrito en femenino, entonces es con perspectiva de género que me encanta, pero además tiene como muchos ejercicios de autoconocimiento que me parece que son vitales para un montón de cosas. Y en este libro, y voy a leer, dice, dar a la autoconciencia y al autoconocimiento la importancia que merecen es la única manera de encontrar una paz interior duradera, de poseer y conquistar un lugar que sea por siempre tuyo, de invertir en relaciones que te aporten justo aquello que necesitas, de elegir profesiones que encajen con lo que te hace feliz y no con lo que la gente espera de ti, de crear con una vida con un sentido superior, lo que en psicología positiva se llama el higher meaning, es el poder de encontrar tu verdadero propósito en el mundo. Es también la manera de que la vida no pase sin que te enteres, de que la vida no pase sin que te des cuenta, de que te conectes con el momento, siempre, o mejor, casi siempre, capaz de llamar por su nombre aquello que la vida te presenta por fuera y te enseña por dentro. Ella no está hablando de hacer grandes cosas, no está hablando está hablando de autoconocerte, de vivir el presente, de que la vida no te pasa sin que te des cuenta. Y creo que se conecta con eso que tú decías de que el propósito de la vida es vivirla, ¿no? Sí, o sea, y para vivirla, como lo estoy diciendo yo, como lo estoy planteando yo, hay que tener mucha conciencia, eso que ella está diciendo, o sea, vivirla Ujú. conscientemente. Cuando ella dice que la vida no te pase, no se refiere a que si tú no, es decir, si tú no encuentras una gran misión o un gran trabajo o cambias el mundo de una forma totalmente radical, tu vida no la estás viviendo con conciencia. Ella quiere decir que estés presente en tu vida, en la tuya, no en la de más nadie, ¿no? Y yo creo que eso tiene un valor muy grande. Quería decir algo, si escuchas un ruido en la grabación, que no sé si se va a colar, están podando el jardín de la casa al lado y estoy justo frente a la ventana, entonces si escuchan ya para que sepan qué es eso, por No se si les escucha, la verdad. molesta. Bueno, yo no lo escucho. Por eso no sé si va a salir cuando lo estemos escuchando. Yo cuando estaba investigando me encontré un libro que no he leído, pero le hacían una entrevista al autor, porque además el libro es bien nuevo, es de 2024, le hacían una entrevista al autor y me parecía muy interesante. El libro se llama Propósito, lo que la Ujú. evolución y la naturaleza humana implican acerca del sentido de nuestra existencia. Y lo escribió Samuel Wilkinson, que es profesor de psiquiatría en Yale. Ok. ¿No? Y él hace este libro, y este libro viene de una crisis existencial propia, donde él se plantea preguntas sobre todos estos conceptos de valor, significado y propósito de la vida, ¿no? Ok. Y los estudia desde la biología, ¿no? Y él lo que dice es que en su estudio él descubre que la vida es una prueba. O sea, que él siente que el propósito de la vida dentro de la evolución, es escoger entre los impulsos buenos y los impulsos malos inherentes a nosotros. O sea, qué tipo de personas somos, ¿no? Y cuando le preguntan a él en la entrevista, ¿qué, qué crees que nos hace felices? Lo que mayor felicidad le puede traer al ser humano, y él contesta, de acuerdo a sus investigaciones, eh, que lo que nos hace felices es enfocarnos en nuestras relaciones. Ujú. Y hace un rato, cuando estábamos hablando del propósito, yo estaba pensando en que también siento que podría ser visto como un tema muy egocéntrico, o sea, como que lo más importante de mi vida soy yo. Y entiendo que sí, que la persona más importante de mi vida soy yo, pero también yo soy bastante insignificante en el mundo, es decir, y eso está bien. Claro que, claro, claro. O sea, no me refiero a que, me refiero a que, es decir,
Mira, yo pienso que a veces nos enfocamos demasiado en nosotros y se nos olvida que hay una existencia muchísimo más grande, muchísimo más plena, de la cual somos una parte minúscula y eso está bien, ¿entiendes? O sea, yo siento que todas las vidas que están en este universo, en este mundo, están aquí por alguna razón, que yo no sé cuál es. Y la razón es para que cada quien, de alguna manera, viva esta vida y aprenda y trate de hacer cosas buenas o trate de... Y al final yo creo que es como todo, como... Yo creo que uno viene al mundo a aprender, esa es la verdad. Yo no creo que uno venga a ser feliz, yo no creo que uno venga, quisiera pensar que uno viene a hacer el mundo mejor, pero no creo que eso sea el caso siempre. Entonces yo creo que uno viene a aprender. Bueno, justamente, qué casualidad que digas eso, porque justamente hoy en la mañana estaba hablando con alguien y le decía que yo estudié budismo un tiempo. En el budismo hay un concepto que es como súper interesante, que estaba pensando hoy justo en eso, y es que como que con todo este tema de las reencarnaciones, hay como tres tipos de vidas: la que vienes a recibir, en la que vienes a pagar y en la que vienes a aprender. Mm, Bueno, eso es solo una teoría, pues una teoría budista. Entonces, en la que vienes a claro. recibir es porque, bueno, en tu librito de vida o sea, habías hecho muchas cosas buenas y vienes a recibir y es esa gente que le pasan como, concha, a la flanita sí le pasan cosas buenas, no sé qué, se ganan las Mm, rifas, ¿sabes? Como, o sea, mi estoy poniendo un papá, ejemplo, o sea, que no se sé. ganó un carro una vez, yo creo que en verdad el vino a recibir, Bueno, por aunque ejemplo, también da mucho, pero de verdad tiene súper mucha, mucha, mucha buena suerte. ¿ves? Entonces, y por ejemplo, mamá, mi abuela, era Mm, una persona maravillosa y siempre le pasaban unas cosas horribles. Yo decía, pero ¿por qué le pasan todas estas cosas? Y yo creo que vino a pagar. O sea, en esta vida ya estaba pagando. Y luego están las vidas en las que uno viene a aprender. Y capaz tú en yo esta creo que vida yo, esta vida mía es para viniste a aprender. aprender. Mm. Exactamente. Y por eso, aunque no tiene mucho que ver con el propósito, como justo en la mañana estaba hablando de eso, porque yo tengo un tatuaje en la muñeca izquierda que dice todo pasa, que es la gran como premisa del budismo, que es que todo es transitorio. Y alguien me preguntó por ese tatuaje. Yo empecé a hablar, o sea, empecé a hablar como del budismo y, y bueno, nada, como que me acordé de ese concepto de como las tres grandes misiones de vida que viene la gente a pagar, a recibir y a Me parece aprender. súper interesante, no lo había escuchado, nunca me lo habías comentado. Yo sí sabía que habías estudiado budismo, pero nunca me habías hablado de esto en específico y me parece que tiene mucho sentido debe ser, por eso yo creo que la vida es para aprender, porque mi vida es para Claro, aprender. O por eso sea, me yo acordé. vine a aprender. Entonces, pero imagínate qué éxito si tú piensas que tú, o sea, ponte tú, ¿no? Yo estoy pensando, chamo, yo estoy triunfando en esta vida, esta amiga triunfé, porque he aprendido tanto, 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 que esto es puro triunfo. O sea, si yo me planteo que esta existencia mía es para aprender, no hay, o sea, imagínate, no hay forma de fallar, qué éxito de vida. Todo lo que me pase, bueno, malo, estoy triunfando porque estoy aprendiendo. Es demasiado maravilloso pensar así. ¿Ves? Te di un nuevo propósito de vida, pensar así. Aprender. Entonces yo todos los días estoy triunfando porque todos los días estoy aprendiendo cosas. Bueno, la persona con la que estaba hablando me decía, yo creo que yo vine a aprender. Y yo creo que yo también, ojo. Yo no me siento que ni que esté pagando ni que esté recibiendo así y estoy aprendiendo también. Pues y eso también es de las almas más jóvenes. Y Así. también puede ser que uno se une con gente que está en la misma que uno. Puede ser que uno se una con mucha gente que está aprendiendo, porque yo veo la vida de mis amigas cercanas, incluyéndote a ti, y yo siento que todas estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, y aprender es una parte de la vida, pero yo no siento que ninguna haya venido a recibir o a pagar, no sé, tendría que ponerme a pensar profundamente. Sí, bueno, yo siempre pensaba con mi abuela. O sea, como que me era un ejemplo como demasiado claro de la gente que ha venido al mundo a pagar, porque además tuvo una muerte bien dolorosa y particular. Pero bueno, yo, Mira, pero ahora que estás hablando de las abuelas, o sea, yo estaba pensando que mi abuela decía, fíjate, para mi abuela, que es una cosa que yo acabo de decir que no es mi propósito, pero para mi abuela, que yo quería muchísimo, su propósito de vida era
ser feliz y hacer feliz. O Ay, qué sea, ella lindo. quería dar felicidad y recibir felicidad. O sea, su propósito no era únicamente ser feliz ella, era hacer feliz también. Y me parecía tan bonito. Y ella siempre me decía eso. Yo un día decidí que yo mientras estuviese en este mundo, yo iba a ser feliz y yo iba a traer felicidad. Y eso es lo que, chama, y te lo juro que te lo digo, me dan ganas de llorar porque yo siento que eso es lo que ella hacía con su vida. O sea, sin duda fue lo que hizo conmigo. Me trajo una felicidad enorme y fue un pilar, yo la llamaba mi superabuela. Fue un pilar, por cierto, este es otro gran tema, las abuelas. Ay, Este, sí, lo voy a anotar. anótalo porque es un temazo y mejor no cuento tanto más para poder guardarlo para ese episodio. No, Lo pero que yo no siento, prometo es que no lloremos. no, obviamente, pero fíjate qué forma de ella de enfocarlo, ¿no? Ella decidió que ese era su propósito. Entonces yo creo que hay distintas maneras de acercarse a este tema y todas están bien si te hacen sentir bien. Totalmente, totalmente todas están bien y yo creo que es importante eso que hablábamos nosotras al principio, no sé si lo estábamos grabando o no porque teníamos rato hablando, de no atormentarse, ¿sabes? Porque puede ser que alguien nos escuche o me escuche a mí, que tengo como este propósito tan claro y que trabajo en eso y que me gusta, o sea, trabajo digo no porque sea el trabajo, sino porque hago cosas para que eso pase. Y digas, ay, pero yo no sé, o a ti que también lo tienes súper claro, aunque es una cosa súper diferente, pero además es tan distinto porque tú y yo refleja demasiado nuestras personalidades, como Claro. la cosa etérea y la cosa concreta, ¿sabes? Yo no sé, o sea, yo siento que el propósito no se puede encontrar desde el agobio. O sea, creo que No, no lo puedes encontrar desde el agobio. O sea, no, bueno, no sé, porque agobios de madre ha sido uno de mis propósitos, pero no, el propósito, bueno, de repente, mira, yo lo encontré desde el agobio, pero no, no se puede encontrar desde el agobio, porque tiene que haber, no únicamente desde el agobio, digamos, el agobio puede ser un motor, pero tiene exactamente. que haber más que agobio, sin duda. O sea, y lo digo más porque mucha gente se atormenta. Y es como, a ver, yo siento que eso va a llegar. O sea, esas cosas llegan. Si uno está atento y si uno vive como presente y si esas cosas llegan. Y yo sí siento que hay otra cosa que tiene que ver con el propósito, pero no de vida, sino, por ejemplo, no sé si cabe, pero bueno, yo lo voy a comentar porque sí creo que ayuda un montón. Cuando uno tiene, por ejemplo, yo que tengo un proyecto personal que es como un emprendimiento y el emprendimiento es tan difícil, yo sí creo que tú tienes que tener claro como el propósito de eso que tú estás Claro, haciendo. Porque como sí, es tan difícil, si sí. tú no tienes claro ese propósito, no lo puedes, o sea, no lo puedes sostener porque es demasiado difícil llevar a cabo un proyecto. Y más si eres mujer. Y más a largo plazo. O sea, los proyectos de las mujeres en general no duran más de 11 meses. Entonces, como que si tú no tienes demasiado claro el propósito del por qué estás haciendo eso, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Y ese Y yo, propósito no puede ser solo económico. Y eso lo decía sí, que no, o sea, que no, no es santo de mi devoción, pero que me gusta mucho eso que él dice de Elon Musk. Decía que los proyectos que no tienen propósito son como, no tienen alma. Y las cosas sin alma no duran. Y es tal cual, porque necesitas aferrarte a eso cuando las cosas se ponen complicadas. O sea, yo ahorita tuve que salir de un montón de gente de mi equipo y fue horrible, lloré y la pasé malísimo y pensaba como, ya va, esto tiene que ser parte de una cosa superior, ¿no? sí. Y eso, aunque no tiene que ver con el propósito de vida, yo sí creo que cuando uno tiene un proyecto personal así tipo emprendimiento, tiene que tener claro el propósito. Yo creo que tú eres muy buena en eso, en tener claro por qué hace las cosas. No sé, no únicamente tu gran proyecto, sino como tú me has ayudado mucho a mí cuando yo he querido hacer cosas concretas, a decirme por qué lo estás haciendo. Hace poco, Dani me ayudó a hacer un poemario en el que yo estoy trabajando, ¿no? Y yo quería enviarlo a un concurso, No, ¿no? yo no te ayudé a hacerlo, yo solo te ayudé a ordenarlo. No, no, bueno, yo hice, sí. Yo lo escribí, pero le pedí ayuda a Dani, como ella es tan buena ordenando, yo le pedí ayuda que me ayudara a ordenar el material. O sea, a cuál es primero, cuál es después, el índice, ¿no? Porque ella es maravillosa en eso. Y yo decía, pero y si no gano? ¿Y si no me responden? ¿Y si no, no sé qué cosa? ¿Y si es malo? ¿Y si es... Y Daniela todo el tiempo me decía, espérate un minuto.
la idea era tener un poemario. Ayer no lo tenías, hoy lo tienes. O sea, triunfaste, porque era Totalmente. algo que no tenías y ahora tienes. Que si no es bueno, que si, todo eso se puede trabajar, pero tu propósito era crear algo y lo hiciste. Ujú, ujú. Entonces, Sí, como que yo es siento, más, ujú, voy a ofrecer ese servicio. por favor, sí, me encanta. Sí, yo soy muy buena como encontrando una manera de centrar las cosas, Sí. porque es demasiado fácil como irte por como por las aristas, ¿no? Eso de Y yo que, soy experta en eso, y yo y soy si no experta gano, en y si es eso. malo, y si es bueno, y si yo decía, pero esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con tener una cantidad de poemas organizados de una forma en la que tengan sentido y enviarlos a un lugar. ¿Lo hiciste? Sí, listo, ganaste, triunfaste. Hace 3 días no lo tenías un montón de cosas sueltas, hace un año no tenías escrito nada, entonces es como, yo llamo Claro. eso a no perder la perspectiva. No, y es maravilloso. Y eso es un super don que tú tienes. Y aquí está el otro tema, que uno tiene dones, uno viene al mundo, todos venimos al mundo con dones. Y yo sí creo que es parte de nuestro propósito irlos descubriendo. Pero no creo que tengas que hacer este don el centro de tu vida. Tú también eliges qué don quieres convertir, digamos, en un proyecto o en un trabajo o en un medio de subsistencia y cuál no. O sea, y yo siento que yo en algún momento pensé que yo solo tenía un don. Y me he ido dando cuenta que no, que yo tengo muchos dones. Muchos Y dones. que muchos dones, como todo el mundo. No soy yo sola. Y que si yo no llevo, o sea, si uno de mis dones no se convierte en mi profesión o en mi sentido de la existencia, está bien también. O sea, Totalmente. todo no se tiene que hacer de una forma, todo no se tiene que llevar al último extremo y llevarlo. Las cosas pueden ser lo que son y ya. O sea, y en eso yo creo que también es como importante, como hay mucha gente que quiere, digamos, que tiene esto de encontrar como ligar su propósito a su trabajo, y hay otra gente que piensa, no, yo quiero un trabajo que me pague las cuentas, que no me quite tanto tiempo, y el resto del tiempo yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero caminar por el bosque, yo quiero ver el sol, yo quiero ver los pajaritos, yo quiero, y ya. Yo creo que yo soy una combinación de ambas. Yo sí siento que hay una pasión que yo tengo que yo quiero llevar adelante, pero además siento que disfrutar de los pequeños detalles es parte de mi vida. Mira, tú sabes que estabas diciendo eso de los dones y o sea, me saqué la mano el libro este de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que aquí hay una parte que dice, mira lo que dice. Todos somos portadores de tesoros enterrados. El universo entierra joyas inesperadas dentro de todos nosotros y luego da un paso atrás y espera a ver si las encuentras. La búsqueda para desenterrar esas joyas es lo que yo llamo vivir creativamente. El valor de emprender esa búsqueda es lo que yo llamo una vida especial y no una existencia anodina, a lo que a menudo sorprendemos a la vida con esos resultados, los resultados de esa búsqueda. Y a eso yo lo llamo la gran magia. Qué belleza, qué cosa tan espectacular. Sí, Yo creo que es así. está súper empezando el libro, sí, es como la página 21, pero en verdad de las páginas escritas es como la página 4 del libro y es buenísimo. Me acordé así porque me gusta mucho también y cuando dijiste lo de los dones, me paré corriendo a buscar el libro porque me parece que es eso justo lo que tú estás diciendo, de que bueno, que nosotros todos tenemos esas joyas enterradas, ¿no? Mira, y hablando del tema del propósito, se me viene a la mente, y yo creo que, bueno, cuando uno habla del propósito de vida, si uno vio esa película, va a ser una referencia para todos, viene a la mente Soul, la película de Disney Ah, y sí. Pixar, ¿no? Y sabes que estaba leyendo, porque a mí la verdad es que esa fue una película que me impactó mucho, porque por primera vez vi en pantalla lo que yo desde hace tiempo estaba descubriendo, que era que o sea, que para mí al menos el propósito de la vida era vivirla, era experimentar todas estas cosas, ¿no? Ujú. Yo estaba leyendo de que el creador de Soul, esta película salió de una crisis personal, siempre son crisis personales. Esta película salió de una crisis personal después de que él hizo del éxito de Intensamente. Como que él Mm, empezó a cuestionar sobre
el propósito, sobre lo que él hacía, sobre si él tenía, sabes, después voy a hacer otra como esta y si no la hago, y entonces cuál es, tiene sentido, entonces mi vida para qué fue y cuál es mi valor. Y entonces Ujú, con esta película, ellos querían, él y el otro creador, querían como pasar el mensaje de que todos somos suficientes y valiosos por sí mismos y que ujú, está bien que nuestro propósito de vida sea solo existir, es existir, es más que suficiente. Y me pareció como tan bonito eso que decía, o sea, que esta película de este, digamos, hombre que cae bueno, ya a estas alturas creo que ya todo el mundo la vio, que no estoy haciendo spoiler, que cae en este hueco y se va a este más allá, The Great Beyond, a este plano que no es ni aquí ni allá, que está como suspendido en este plano y conoce a esta alma que quiere experimentar el mundo y este hombre tiene este don que es ser músico, pero digamos que no ha sido tan exitoso como él hubiese querido. Entonces es como que entonces mi vida tuvo sentido si yo no soy tan exitoso como yo quería serlo. Y entonces es cuando esta pequeña alma le enseña que está bien disfrutar la vida nada más por ujú. el hecho de disfrutarla, ¿no? Y me acordé ahorita de este podcast que escuchamos nosotros que se llama Grandes Infelices, que hablaba de la autora de Matar a un Ruiseñor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Ajá. no sé qué Lee algo. Sí, Harper Lee. Harper Lee, ajá. Que ella no pudo volver a escribir por esa angustia de que no iba a escribir nada lo suficientemente bueno como Matar a un Ruiseñor. Y muchas veces, bueno, también esas grandes cosas o sea, esas grandes cosas que hacemos por el cuento que estás hablando tú de intensamente, gracias a Dios él pudo hacer esta otra gran película que igual nos enseñó muchísimo también, pero bueno, que creo que siento que a mucha gente que ha hecho como cosas así, después les pasa que tienen demasiado miedo de seguir creando porque creen que no va a ser lo suficientemente Bueno, buena. yo escuché una charla de Elizabeth Gilbert justamente, Ujú, donde ella habla de eso, donde ella dice, después de haber escrito Comer, Rezar y ujú. Amar, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, no voy a escribir nada, Bueno, de probablemente hecho, nada este de lo que yo libro, escriba vaya a ser tan exitoso como eso. Y ella hablaba de que un concepto que a mí me encanta, que es como que ella se presenta, ella todos los días se sienta y escribe y ella hace lo que quiere hacer. Y lo que pasa a partir de ahí no depende de ella. Y yo creo que eso es una forma maravillosa de verlo y yo siempre trato de presentarme en mi vida. O sea, yo me presento. Yo claro. voy a la piscina y yo me lanzo en la piscina. Si ese día pude nadar 2 kilómetros o pude nadar uno, mira, eso no depende totalmente de mí porque uno no está igual todos los días. Yo me presento, yo me siento a meditar. Si ese día me conecté con mi ser superior y recibí un mensaje que me ayudó, estupendo. Si hice la lista del mercado los 20 minutos que estuve, meditando también estupendo. O sea, yo me presento en mi vida y el resultado lo suelto, ¿entiendes? Eso es difícil. O sea, yo también me presento, pero no sé si soy tan buena soltando el resultado. Bueno, yo creo que también es parte del aprendizaje, es decir, bueno, todos somos en este mundo como adictos al control. Y tú sabes que también estaba pensando que yo creo que nuestra generación tiene esto de hacer algo grande, maravilloso, que Sí, marque la totalmente es diferencia, millennial. como O de sea, demasiado millennial, o sea, no eres tan importante, supéralo, o sea, totalmente, es totalmente millennial. O sea, además los millennials, por ejemplo, que es una característica y que las empresas están teniendo, las grandes empresas, corporaciones están teniendo un montón de problemas porque no pueden reclutar gente joven, porque la gente joven necesita un propósito. No quiere ir a trabajar a una empresa como nuestros papás, que el propósito era comprarse una casa y tener 3 hijos. Nosotros queremos viajar, encontrar el significado profundo de la vida. Yo no quiero trabajar en una corporación, o sea, tú no sabes todas las veces que a mí me han ofrecido trabajos maravillosos y que no, gracias, yo estoy muy contenta donde estoy. Y bueno, pero y también, pero eso también es importante, saber lo que funciona para ti y lo que no funciona para ti. O sea, totalmente, pero eso es muy millennial, o sea, tú le dices, cuando yo le dije a mis papás que yo iba a renunciar a Polar porque eso no me hacía feliz, no, está no, loca. mis papás se iban o sea, mis papás me miraron con cara de, pero Daniela, tienes el trabajo de la vida, y yo así como sí, pero no lo quiero. Y bueno, nada, creo que vamos a ir cerrando porque ya tenemos casi una hora hablando, pero Y creíamos que no íbamos a tener nada que sí, decir, mira, totalmente. y mira, típico, típico cuando decimos no tenemos nada que decir, nos encadenamos. Pero yo lo que Pero yo creo, creo que hemos,
Ajá, dime, No, dime. o sea, lo que creo es en verdad, uno, que desde el agobio, y lo voy a repetir porque creo que hay mucha gente agobiada por esto, porque además esto se puso de moda. Sí, Este, no se va, o sea, no, ese no es el camino. Y después creo que tiene que ver mucho con la exploración y el autoconocimiento. Y con vivir el proceso, como yo siempre digo, como desde la ligereza. O sea, si tú estás todo sí. el tiempo y que tengo que encontrar propósito, tengo que encontrar propósito, olvídate, eso no va a pasar. Eso no va a venir Por así. ahí no, por ahí Por no ahí es. no es. Por ahí no es, porque mira, esta es la única vida que uno tiene. Y yo soy muy atormentada, pero no podemos pasar la vida atormentados, porque es la única que tenemos, ¿no? También tenemos que procurarnos momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de ligereza, ¿entiendes? Entonces, que esto, el propósito, no se convierta en un peso más para nadie, por favor. Totalmente, totalmente. Y yo sí siento que presentarse a la vida, como dices tú, que me encanta ese concepto, te va a ayudar, ¿no? Estar presente, de ir, ver, buscar, ser curioso, que es otro gran tema, y te va a ayudar a Ujú. encontrar ese propósito. En mi caso, yo no siento que lo haya buscado, yo en verdad siento que fue un eureka. Yo lo sentí y lo agradezco mucho y también agradezco mucho estar atenta, ¿sabes? Como estar, no vivir en piloto automático, porque si capaz hubiese estado en piloto automático no lo Mm. hubiese notado, porque en verdad eso a mí me inspira todos los días, o sea, yo en verdad Bueno, quiero eso. pero yo te digo una cosa, si algo bueno tiene este tema del propósito, aunque sea que te lo plantees, es que te saca del piloto automático. Y cuando algo te saca del piloto automático, hay que celebrarlo, ya es una ganancia. O sea, preguntarte, hacerse preguntas es importante, no se deben convertir en un lastre, pero es importante hacerse preguntas de acuerdo a este tipo de preguntas que quiero, que me gusta, y buscar y vivir y probar y estar presente en todo lo que uno hace. Yo creo que ese es el camino. Yo también estoy perfectamente de acuerdo contigo en eso. Te quiero mucho. Te quiero, Dani. Si te gustó este podcast, apóyanos en Patreon, suscríbete, coméntanos o recomiéndaselo a tus amigas. Así podrás ver cómo termina esta historia.